A continuación, el aterrador destino de las almas de los difuntos en la antigua Grecia, el infierno. Cuando los griegos de la antigüedad morían, o bien eran enterrados o incinerados. Más allá de la muerte se encuentra el infierno, una especie de sombra de la existencia en la que no había consciencia de otra vida. Nadie iba al cielo. Ese era el dominio exclusivo de los dioses. Tras la muerte tenemos un alma, según los griegos, llamada psique, que se marcha revoloteando como una sombra de humo al infierno. Cuando llegas al infierno, ese lugar recibe el nombre de Hades, y a veces se le llama la casa de Hades, porque Hades es el dios del infierno. Y desde allí, el alma tiene que hacer un viaje. El viaje consistía en cruzar al otro lado del legendario río Estigia o río del odio con un hombre llamado Caronte que cruzaba el alma. Tienes que pagarle a Caronte un óbolo o dos para cruzar el río. Y es por eso que les ponían las monedas en la boca a los cuerpos al morir. Cuando llegabas allí, lo primero que te encontrabas era a Cerbero, el perro guardián de 3 cabezas de la puerta del infierno. La cruzabas. Se te permitía entrar porque eras un muerto, pero si intentabas entrar como un hombre con vida, aquel monstruo te comía vivo. En el relato de Homero, el Hades es un lugar sombrío y aterrador. Es tan lóbrego que no hay un templo para Hades en ningún sitio. El infierno se describe como un lugar donde los espíritus humanos sufren una eternidad de sueños vacíos. Hades es terrible e inexorable, pero no castiga las almas como el Satanás del cristianismo. Psique en griego significa aliento y viene del verbo psiken, que significa respirar. Ahora, cuando alguien muere, ya no respira. Psique ha sido traducido por alma. Las psiques no tienen consciencia en el infierno. Hay 2 niveles en el infierno. El primero, llamado Erebo, es al que las almas humanas pasan inmediatamente después de la muerte. El segundo es un lugar más profundo y terrible llamado Tártaro. Aquellas almas impenitentes y violentas que han ofendido a los dioses son desterradas al temido Tártaro. Uno de los personajes más famosos que fue puesto en el Tártaro fue un hombre llamado Tántalo. Se le hizo meterse en un río con un árbol frutal sobre su cabeza. Estaba eternamente sediento y hambriento, porque cada vez que intentaba beber del río, el agua se le escurría de entre las manos y no podía llevársela a la boca. Y cuando intentaba comer la fruta del árbol sobre su cabeza, siempre se alejaba fuera de su alcance. De modo que estaba eternamente atormentado, idea que recoge la palabra española tántalo. Así, los dioses y sus historias le daban sentido a los distintos ciclos de la vida e incluso a la posibilidad de otra vida. También ayudaron a los griegos a establecer una moralidad y un cuerpo de ética. En la antigua Grecia, una de las civilizaciones más avanzadas de su tiempo, estas historias con el tiempo inspiraron el nacimiento de una nueva expresión artística, el teatro. Más tarde, dramaturgos como Eurípides, Sófocles y Aristófanes las dramatizaron permitiendo que los relatos épicos cobraran vida para la gente a lo largo de los siglos. La relación de la literatura con las creencias religiosas entre los griegos
es muy compleja. Hay que recordar que para ellos, la literatura, y especialmente la poesía, no era del dominio exclusivo de una minoría culta. Ni siquiera se pensó al principio que fuera a ser leída. Era accesible a todo el mundo. Tenían varios tipos de representaciones. Tenían poesía oral, danzas corales, drama, pero nunca pensaban en ellas como si fueran categorías, y especialmente nunca se les ocurrió que fueran leídas. Era para ser representadas. Por lo tanto, están más profundamente arraigadas en la cultura local. No es algo que solo hagan unas pocas personas. Leer esas obras son algo que todo el mundo escucha y ve. Algunos de los primeros autores construyeron sus obras y poemas en torno a temas que criticaban a los dioses, algo que más tarde los filósofos condenaron con vehemencia. La crítica de Platón a la literatura tradicional y a las historias tratadas en ella era que los dioses en esencia no actuaban como dioses. Creo que Platón sobre todo se sentía violento con eso por su particular visión de cómo tendría que ser un dios. Podemos ver el mismo tipo de crítica en las tragedias de Eurípides, su visión de que los dioses no deberían actuar en la forma en que los presentan muchos de los mitos que están tratando dramáticamente. Sin duda, cuando consideras un drama como Helión, en el que Apolo es representado como un violador, empiezas a cuestionarte el valor de un dios así. Algunos filósofos creen que la redención es la moraleja de la historia. Al final de la obra, la mujer que es violada se convierte en la madre del dios Apolo, Ión, que llega a convertirse en el líder de la ciudad-estado de Atenas. Muchas de las obras reflejaban el aspecto más apasionado de la naturaleza humana en la conducta de los dioses. La sexualidad y los asuntos del corazón eran controlados por Afrodita, la diosa de la belleza, el amor y la fertilidad. Igual que Apolo, Afrodita tuvo una vida turbulenta. Afrodita estuvo vinculada a la guerra por su unión, su aventura con Ares, el dios de la guerra. Ambos fueron dos famosos amantes. Afrodita no estaba casada con Ares, sino con Hefesto o Vulcano, el dios de la forja. Pero tuvo una apasionada aventura con Ares, el dios de la guerra. Y la pregunta es, ¿por qué siempre se unen ambas cosas? Es la furia de su pasión recíproca la que los convirtió en dos dioses que estaban fuera del control de los otros dioses. Y como dice el dicho, el amor es un campo de batalla. De este modo, los primeros escritos griegos expresaban lecciones de la vida cotidiana. Y sin embargo, algunas de las obras reflejaban una actitud abiertamente sexista hacia las mujeres. Un ejemplo de ello es la historia de Hipólito. Él despreciaba a las mujeres, despreciaba la sexualidad femenina. Era casto y puro. Ahora lo mandaríamos a un psiquiatra porque era puro y virginal. La criada de su madrastra, su sierva, fue ante Hipólito y le dijo que su madrastra estaba enamorada de él. Hipólito estaba consternado. Estaba horrorizado. Cuando los hombres griegos se reunían en las fiestas y bebían en los simposios, sabemos que contaban historias, que escribían poemas que hacían mofa de las mujeres. En la primera cultura griega, las mujeres eran vistas como consumidoras del esfuerzo del hombre. El hombre tenía que arar. La mujer simplemente consumía sus esfuerzos. Se quedaba en casa, cocinaba y le estaba constantemente encima. Hubo una fuerte beta misógina en la literatura griega a lo largo del siglo IV y el siglo V. Así, los grandes dramas y comedias se representaban en anfiteatros por todo el país, con repartos íntegramente masculinos, interpretando tanto los papeles de dioses como de diosas. Pero los griegos no eran los únicos cautivados por las historias de deidades y héroes.
Otros también observaban. Lejos, hacia el oeste, al otro lado del Mediterráneo, un nuevo y gran imperio estaba surgiendo.